Bueno, bienvenidos al foro sobre el uso de modelos de lenguaje en el desarrollo y testing de software. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los muchos temas donde la inteligencia artificial está ayudando a acelerar procesos. Me llamo Gustavo Zambulla, trabajo en Perficient en diferentes proyectos de inteligencia artificial y hoy estoy emocionado de moderar por primera vez este foro para ustedes. Me acompaña un panel de expertos de diferentes áreas. Lorena Martínez, Carlos Murillo y Luis Garza, que iremos conociendo en los próximos minutos. La idea del foro es que no sea solo un preguntas y respuestas, sino que se hagan preguntas entre ustedes o tomen la palabra cuando crean necesario o cuando crean que pueden aportar algo más. Así que mantengamos esto dinámico. En este espacio vamos a explorar algunas de las posibilidades que ofrece estas nuevas tecnologías en el ámbito de testing, de rendimiento, pero primero y para comenzar, vamos a ir al inicio. Así que para esto vamos a darle la bienvenida a Lorena. Lorena Martínez es doctora en Ciencias de la Tecnología de Información con especialidad en Ciencias Computacionales. Es docente y asesora de empresa, fundó una editorial digital, escribe literatura de fantasía, participa en diferentes formas en el mundo del desarrollo de videojuegos, así que es un placer enorme, Lorena, tenerte por acá. Lorena, hace varios años venimos escuchando sobre el Machine Learning y cómo podría ayudarnos en diferentes tareas, haciendo predicciones, etc. ¿El Machine Learning murió y lo reemplaza la inteligencia artificial generativa? ¿O son cosas diferentes? Hola Gustavo, muchas gracias por la invitación y por esa introducción. Mira, voy a hacer tantito background acerca de lo que es el Machine Learning. Siempre hemos tenido esta fantasía con seres humanos de que las cosas tediosas se hagan solas. De que haya algo, un autómata, un agente, un algo, que nos apoye con tareas repetitivas, con cosas que no nos gusta tanto hacer, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, y te hablo de que es una búsqueda antiquísima, o sea, los primeros registros que tenemos de que hablábamos de esto vienen de la antigua Grecia, Roma, sino de quisiéramos que hubiera algo, ¿no? Y ha habido varias soluciones distintas. Una de estas que se empezó a trabajar por ahí de los 50, 60, era el aprendizaje automático, ¿no? Así era, el término inteligencia artificial se vino acuñando por esas fechas y lo que se empezó a desarrollar fueron distintos algoritmos que parecían ser inteligentes. No digo que fueran inteligentes porque todavía el sueño de la inteligencia general ya está más cerca que antes, pero todavía no llegamos ahí. Y lo que hacían era hacer distintas tareas autónomamente. Entonces, lo que sí podíamos apreciar en estos algoritmos, que son los algoritmos de Machine Learning, es que nosotros les podíamos presentar información, datos, y ellos aprendían o mejoraban a través de estas experiencias, ¿no? De estos ejemplos, de esta información que nosotros les presentamos. Sin embargo, estos algoritmos son como más específicos, son modelos matemáticos o estadísticos, secuencias de pasos, ¿no? Y pues resuelven ciertas tareas, ciertas actividades. Llegan los algoritmos generativos que hacen este boom, ¿no? Que el boom fue precisamente GPT, porque para nosotros pasaba muy bien la prueba de Turing, ¿no? No sé si hayan escuchado de la prueba de Turing. Esta prueba es básicamente, hay muchas versiones más actualizadas, ¿verdad? Pero básicamente la prueba de Turing es, si yo estoy interactuando con un algoritmo, que no me doy cuenta que es un pedazo de código, ¿no? Que es una máquina. Entonces yo puedo chatear con el chat bastante tiempo antes de que yo reaccione de, oye, pero es una máquina, o antes de que el chat me diga, oye, yo no puedo hacer eso porque soy un algoritmo de software, ¿no? Entonces, la idea de los algoritmos generativos es precisamente esa, ¿no? Nos están generando cosas, nos generan texto, nos generan imágenes, nos generan música, etcétera, ¿no? Nos generan un montón de cosas que a lo mejor no era la idea principal que teníamos. A nosotros como humanos también nos gusta mucho estar en esta parte más artística, más bonita. A lo mejor nosotros queríamos que generaran otras cosas, ¿no? Que nos ayuden a generar código, que nos ayuden a generar otras soluciones, de nuevo, más tediosas para nosotros. Y a lo que voy con todo este contexto es que no es que la inteligencia generativa haya matado al Machine Learning o lo haya desaparecido,
Simplemente son nuevos algoritmos que están dentro de la parte de Machine Learning con propósitos distintos a los que ya tenemos. Todos estos algoritmos siguen trabajando en que nosotros tengamos y desarrollemos herramientas que nos ayuden cotidianamente. Entonces el Machine Learning era más como una tarea súper específica donde un algoritmo matemático hasta casi entendible se podía ejecutarlo, y estas inteligencias artificiales generativas son, bueno, ya están en el punto donde no es que pasen la prueba de Turing, sino que ya nos quedamos sin pruebas para poder chequear qué tan buenos son, porque nos sobrepasan en muchos de esos sentidos. Fantástico, queda entendido. Ahora vamos a entrar un poquito más en el tema del foro, y para eso vamos a darle la bienvenida a Carlos. Carlos Murillo es Performance Engineer con experiencia en diseñar, programar, ejecutar, analizar pruebas de aplicaciones de alto rendimiento, utilizando diferentes herramientas para mejorar el comportamiento de las aplicaciones y experiencias de usuario. Actualmente Carlos trabaja en Perficient con nosotros, donde se enfoca en asegurar el rendimiento óptimo de las aplicaciones para diferentes clientes y muy diferentes entornos, sin duda. Carlos, el foro es sobre performance testing utilizando inteligencia artificial generativa, y quiero aprovechar a ver si entiendo bien, a dar una pequeña descripción de lo que entiendo, y quiero que aproveches un poco para corregirme y ir un poco más a fondo quizás, a ver si estoy en lo correcto. En lugar de poner desde el ámbito de los desarrolladores, poner un ingeniero a entender una aplicación que se está creando o que se creó, a diseñar diferentes pruebas para cada una de las interacciones de la aplicación, no sé, generar un registro de un usuario nuevo, hacer el login, etcétera, etcétera, y luego escribir el código necesario para recién en el último paso ejecutarlo y obtener los resultados, a ver si funciona, si no funciona, qué tan rápido, dónde se puede mejorar, etcétera. Entiendo que lo que estamos haciendo ahora, o hacia donde está yendo, es que le damos a la inteligencia artificial la aplicación, o sea, la descripción, capturas de pantalla, etc. Y esta nos ayuda a definir los escenarios, las prioridades, escribe las pruebas, el código, en el lenguaje que sea, además, porque hay varios. Y la persona, el ingeniero, lo que tiene que hacer nada más es centrarse en ejecutarlo y analizar los resultados. Me imagino que eso debe ahorrar decenas de horas en el trabajo, lo que permite al fin y al cabo dedicarse a tener un mejor resultado final, a mejorar el desarrollo. ¿Están así, Carlos? Digamos que hacia allá van las cosas. Yo pienso, o bueno, soy muy optimista con que la inteligencia artificial y principalmente los modelos de lenguaje van a estar mucho más involucrados en nuestro día a día y en las aplicaciones como tal, ¿cierto? A hoy yo diría que no es tan así. Obviamente es un proceso, todavía faltan un montón de integraciones, de otro tipo de modelos, de infraestructura que permitan que todo esto exista. Pero digamos que yo diría que en un par de años, tal vez 3 años, nosotros tendremos la capacidad de, por así decirlo, tener varios cerebros, ¿cierto? Entiéndase cerebro como un modelo de lenguaje, un modelo generativo. Y podemos colocar cada uno de estos cerebros para que observe y analice ciertas partes de la aplicación o ciertos sectores de la aplicación. Entonces, por ejemplo, yo podría tener un modelo que analice las métricas, los resultados o los registros que genera la aplicación, los logs. Entonces él continuamente puede estar leyendo, analizando y decir, aquí estás consumiendo mucha RAM, aquí estás consumiendo mucha CPU, y él me puede ir generando un reporte de eso. Podemos tener otro cerebro, otro modelo que esté analizando el código y este pueda detectar fallos de seguridad, pueda detectar si una función o un método está consumiendo mucho tiempo, si la complejidad computacional de esa función es muy grande. Digamos que podemos tener un modelo que analice las métricas, un modelo que analice el código, un modelo que incluso analice la interfaz de usuario, que analice si se puede entender para un usuario natural, si es fácil de usar o no. Podemos hacer uso de los modelos en las diferentes etapas y en diferentes sectores de la aplicación. Yo creo que hacia allá vamos, no es algo que podamos hacer ahora, ¿cierto? Bueno, digamos, sí se podría hacer, pero digamos que estamos en proceso. Todavía no hay como una solución ya precisa que nos pueda dar todo de una y que nos pueda solucionar todos los problemas. Todavía falta para eso.
Entonces, cuando estamos Y pues hablando quiero, ahora de, ajá, utilizar la inteligencia artificial generativa para esto, en realidad no es la inteligencia, sino varias inteligencias funcionando exactamente. en diferentes partes del proceso. Exactamente. Digamos que para aclarar un poco esa parte, los modelos, por ejemplo, ChatGPT, tiene un conocimiento muy general, ¿cierto? Él te responde sobre arte, te responde sobre la historia de la computación, te responde sobre, no sé, la naturaleza, la biología, etcétera. Pero para Sí, o cómo hacer una nosotros, tortilla. digamos, Sí. exacto, para nosotros lo importante es que sean, por así decirlo, expertos en algo, ¿cierto? No nos sirve que sean, que sepan de todo, necesitamos que sean muy buenos en concreto en algo. Entonces ahí es donde tienen que salir estos modelos más especializados que analicen código, que analicen resultados, que analicen números, y ahí es donde pues hay una diversificación de estos modelos. Buenísimo, Carlos. Oye, Carlos, Eh, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, sí, claro. Este, ¿tú crees o tienen pensado a futuro algún módulo que nos ayude a revisar requerimiento no funcional? ¿Tú crees que podría ser? Sí, digamos que obviamente yendo hacia el futuro un poco, un poquito más ciencia ficción, yo diría que en un futuro podríamos entregarle a la inteligencia artificial la aplicación, o sea, repositorios, capturas de pantalla, videos, todo. Y él, digamos que si está bien entrenado y es lo suficientemente inteligente, podría listarnos los requerimientos funcionales, podría listarnos los casos de prueba y también los escenarios de prueba. Podría hacer todo eso por nosotros, pero claramente el modelo tendría que tener la capacidad de recibir toda esta información, procesarla y analizarla correctamente. Ahí hay un gran reto. A día de hoy, por más potente que sea ChatGPT y por más bueno que sea, igual consume muchísimos recursos y digamos que falta optimizar muchas cosas ahí para que eso suceda. Por eso digo que en un futuro cercano muy probablemente así sea. Buenísimo. Bueno, Carlos, vamos a darle la bienvenida ahora a Luis, así terminan de estar todos presentados. Luis Garza es Technical Architect en Perficient, pionero en las aplicaciones de inteligencia artificial generativa aplicadas al desarrollo de software, con una sólida experiencia en diversas tecnologías. Luis se centra actualmente en utilizar Azure OpenAI y GPT-4 para generar diferentes scripts de automatización. Su trabajo aborda desafíos cruciales como enseñar, por ejemplo, a los modelos de inteligencia artificial a comprender sitios web, que no es solamente leerlos muchas veces, o integrar scripts generados con la inteligencia artificial en los flujos de trabajo de control de calidad, que no es menor. Luis, ¿las empresas están dando la bienvenida al uso de estas nuevas tecnologías? ¿Cómo lo ves a la hora de generar estas arquitecturas y hablar con los clientes? ¿Son reticentes a sumarlas en las arquitecturas en producción? ¿O son los primeros en ir y pedirlo? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Fíjate que me ha tocado conocer que hay mucho interés y eso precisamente ha hecho que la gente entre sin analizar, o sea, ¿qué tengo y qué puedo hacer? Y empiezan a hacer cosas con la inteligencia. Nos ha tocado casos donde la inteligencia ha dado respuestas que no eran las adecuadas y tuvieron que cerrar el proyecto. Es que sácalo al público porque la respuesta no es lo que queremos, o la gente que es muy creativa o ni yo la inteligencia que respondiera a cosas que comprometían los procesos de la empresa, o comprometían las promociones que podían dar al cliente final. Entonces se generó ese tipo de cosas, por tanto yo creo que un poquito de retroceso y la gente empieza a pensar ahora más en seguridad. ¿Qué tengo que hacer para que mi modelo se comporte como yo quisiera? Nosotros tenemos un modelo general, como lo comentan, que está entrenado en base a lo que había en Internet hace un par de años, y eso es lo que le permite responder preguntas en torno a lo que conocen. Nosotros podemos empezar a agregar información de nuestra empresa, nuestros datos, ya sean tus manuales de usuario, tus brochure de ventas, no sé, tu catálogo de productos, y eso lo puedo usar como una información adicional al modelo que puedo utilizar para guiar la conversación o guiar los resultados que esperas obtener. Recuerden que todo eso es generativo, entonces al final de cuentas, al ser generativo, tiene que buscar alguna predicción de cómo empezar a empatar resultados en base a sus algoritmos matemáticos también. Entonces es un primer paso es limitar, o no limitar, agregar un extra de información especializada que nos pueda servir para tener respuestas rápidas y dar al usuario una forma de interactuar con nuestro conocimiento.
La otra alternativa, la comenta, es entrenar modelos. O sea, ya tengo un modelo de GPT, un modelo de cualquier otra tecnología. Hugging Face en Europa está buscando tener modelos que sean éticos, o sea, que hayan tenido información de forma ética y que pueda usarlo la gente de manera libre. Pues hay muchos modelos y lo que podemos hacer es después que ese modelo le podemos empezar a meter más información de la que manejamos nosotros, como lo comentan, que sean tus códigos, tus casos de prueba, tus logs, y esa información es tuya, se mantiene dentro de tu instancia y te permite darle inteligencia al modelo. Ahora ya no estás complementando información, ya le estás dando inteligencia para que él pueda tomar, para que él pueda generar cosas más alineadas, generar contenido más alineado a lo que la empresa hace. Es algo con lo que en este momento estoy colaborando con la iniciativa de Perficia, de Generative AI Laboratory, y aquí son ideas para ver cómo podemos generar valor en sus clientes usando tecnología. Y es uno de los retos que tenemos en este momento, que cómo podemos incluir el conocimiento del cliente, de todo su business, todas sus reglas, sus procesos, y que sigan siendo privados para la empresa. Es como que un reto que tenemos en este momento para poder generar y que la información digamos, contenida. Porque recuerden que Y, todo lo que le probamos a una inteligencia es parte de su entrenamiento ya. y Luis, ¿es un problema técnico o un problema de costos? Yo creo que es un problema de negocio, primeramente, o sea, saber qué hacemos, porque al final de cuentas, ya que entendamos qué es lo que tiene que hacer o que venzamos esa barrera que se generó, las implementaciones que hicieron inicialmente, que estaban muy holgadas en seguridad, ya que entendamos eso y tengamos esa confianza de poder usar datos reales, el siguiente reto va a ser costo, porque entrenar un modelo consume recursos y va a ocupar también que mantengas un modelo funcionando que va a ser también una renta costosa para la organización. Pues por eso no es como que la primera opción para cualquier empresa. Una primera opción sería usar ese contenido que platicábamos al inicio en forma de llamamos embeddings, y esos agregados los ponemos al modelo para que pueda obtener más información de tu empresa. Lorena, desde la academia, ¿qué es lo que se siente en este sentido? ¿Son bienvenidos o aún es demasiado nuevo para verlo funcionando fuera del laboratorio? Mira, es bienvenido. Ya tenemos varios años como academia aquí, al menos en el TEC, donde hemos estado visualizando que nosotros tenemos que preparar a los alumnos para algo que no sabemos qué va a estar pasando cuando el alumno se gradúe. Entonces, cuando sale una nueva tecnología, la academia, los profesores la analizamos, la revisamos y tratamos de implementar actividades que los chavos puedan hacer y ir conociendo la tecnología, ¿no? De nuevo, la situación es una tecnología generativa y hay que enseñar a los chicos pues a usar cómo generar, ¿no? Ha habido sin fin de noticias con justo lo que comentaba Luis, ¿no? La estaban usando, no se dan cuenta de que a la hora de que yo le inyecto información, se vuelve parte del algoritmo y si el algoritmo es público, pues la información que yo metí se vuelve pública. Entonces, son cuestiones que tenemos que hablar con los chicos desde cosas bien sencillas de úsala para estudiar, pero no para que te haga la tarea, hasta cuestiones de propiedad intelectual, cuestiones de revisar si los conceptos que te está dando la inteligencia son verdaderos o no. Por ahí luego hemos tenido detalles interesantes donde le pides, oye, pues es que dame la bibliografía, ¿no? Porque el profe me va a decir que, y te da una serie de links muy bonitos en formato APA, pero el 90% de ellos son falsos, no existen, ¿no? La liga no te lleva a ningún lado. Entonces, son muchas cuestiones que definitivamente estamos tratando de integrar en las clases para que los chicos, cuando ya vayan a salir al mercado laboral o estén implementando estas herramientas, sepan cómo hacerlo de una manera ética, de una manera segura para ellos y para la empresa donde laboran, ¿no? Hemos tenido también contacto con distintas empresas como ustedes, donde pues definitivamente estas herramientas te ayudan a la productividad, ¿no? Entonces, desde la herramienta que nos comentó Carlos a lo que nos está comentando Luis, pues eso hace que un humano genere o produzca más en su tiempo cuando puede enfocar sus acciones en cosas que solo los humanos pueden hacer
y dejar a las máquinas que nos den la base, ¿no? Ya yo después como humano puedo entrar a ajustar, a revisar y a ver. Entonces, eso es algo que sí definitivamente pensamos que los alumnos deben de tener esa habilidad, ¿no? Ellos deben de entrar con este conocimiento y luego ya después empezar a pensar en aplicaciones, en cómo lo puedo involucrar en ciertas cosas, pero sí es muy importante porque, de nuevo, vuelvo al comentario del principio, es cómo se mueven las cosas en tecnología. Yo no puedo esperar que un chavo que hace una carrera de 4 años salga inmediatamente a trabajar y que el mercado laboral o tecnológico se haya estancado esos 4 años en lo que él estaba aprendiendo, ¿no? Nuestro mercado se mueve a una velocidad impresionante y nos obliga a todos a estar estudiando y estar actualizándonos día con día para poder seguir siendo agentes de cambio en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Entonces sobre todo en tecnología, es súper importante que sí estemos aprovechando estas herramientas, ¿no? Los chicos también pues les ayudan, ¿no? De nuevo, se sienten muy apoyados por este tipo de cosas y sí están interesados en utilizarlas. Sí, claro. Yo tengo Luis, una pregunta. Ah, dale, dale, dale. Dale, dale. qué pena. No, tanto para Luis como para Lorena, una pregunta para cualquiera de los dos que quiera responder. Ahorita mencionaron sobre cómo o cuál es la forma correcta de involucrar la inteligencia de un negocio, de un cliente, y incorporarla en una IA, en este caso pues un modelo de lenguaje. ¿Ustedes creen entonces que usar, por ejemplo, un modelo como ChatGPT, que es un modelo pues es público, pero al final del día la información se guarda en servidores de OpenAI, ¿cuál creen ustedes que es la mejor solución? ¿Utilizar modelos open source o utilizar o comprar licencias o, no sé, mirar las restricciones que nos ofrece otro cliente, otra empresa? ¿Cuál creen ustedes que es la mejor forma para hacer esa integración pues de forma correcta, digamos, sin violar pues, los requerimientos de seguridad y de la información? No sé si Luis quiera comentar, si no. De momento, es igual sí comenté un poco eso. De momento, sabemos que, por ejemplo, en el caso de Azure OpenAI, sabemos que si tú generas tu modelo, lo empiezas a entrenar, se queda en tu instancia. La instancia está contenida dentro del entorno que generaste, del ambiente, del ecosistema. Entonces, cualquier cosa que le hagas a un modelo que tú tengas, digamos que sacas una copia del modelo de GPT, lo empiezas a entrenar con tu inteligencia, se queda dentro de tu instancia. Eso ya es un nivel de seguridad. Ya al menos le estás transfiriendo la responsabilidad de seguridad a Microsoft con Azure, OpenAI. Hay gente, te comento, he escuchado sobre todo un par de documentales que esos de Hugging Face está haciendo un gran esfuerzo para que sea más democrático el manejo de modelos, que la gente tenga acceso a ellos y que pueda manejar su información más privada. Pero el mismo artículo que estaba leyendo es una carrera, o sea, digamos, cada potencia mundial te ha generado sus modelos. Y si la gente no se pone rápida y actualiza su modelo, vamos a depender de un modelo de otro país, con la cultura de otro país, que probablemente no es la que tengamos nosotros, y eso nos puede empezar también a causar algunas fricciones. Entonces, imagínate, a nivel empresa ya causa alguna fricción, la inteligencia puede que sea a nivel potencia económica, y pues vas a tener que alinearte a lo que esa inteligencia haga. Entonces, en cuestión de seguridad, la primera instancia a nivel empresa, tenemos nuestras instancias de estructuras. Me imagino que Amazon y Google tienen también el mismo esquema que OpenAI, que te permiten tener tu información privada siempre que la tengas dentro de tus repositorios, dentro de tu instancia. Me atrevo a agregar algo ahí. Creo que, creo que los diferentes modelos de inteligencia artificial están avanzando en muchos sentidos, para todos lados al mismo tiempo, creo que se está avanzando, y uno de ellos es en volverse más pequeños, ¿no? Creo que los micromodelos de inteligencia artificial generativa van a ser la clave en realidad. ¿Por qué? Creo que todos conocemos a ChatGPT, Cloud y otros ejemplos, donde son supermodelos que son expertos en todo, porque los pones a dar un examen de abogacía, de medicina, de arquitectura o lo que quieras y te responde todo muy bien.
Ahora, en la práctica, pocas veces se requiere un modelo así. No precisás hablar con... A ver, si fuese una persona, ¿en serio llamarías por teléfono para hacer una pregunta de cómo hacer una tortilla en tu casa a uno que además de saber hacer tortillas es abogado, médico, cirujano, arquitecto, etcétera? ¿En serio preguntarías a esa persona? Y es poco probable. Entonces, se está avanzando en crear micromodelos, modelos que son a veces mucho más pequeños, incluso suficientes como para ejecutarse en un celular, pero son mucho más expertos en un área que en el resto. Capaz que si le preguntas algo de medicina y te va a inventar cualquier cosa, pero si le preguntas algo sobre lo que es experto en sí, es muy bueno haciéndolo y rápido. Entonces, yo creo que más que ir a los modelos gigantes de lenguaje, que necesariamente son controlados por pocas empresas porque son carísimos de lograr ejecutar y mantener funcionando, se va a tender a ir a varios modelos, a varios micromodelos que puedan hacer sus tareas. Y quizás uno de esos micromodelos va a funcionar como un orquestador, que va a decir, bueno, esta pregunta que tiene el usuario o esta necesidad que tiene el proceso, la va a contestar este pequeño modelo, este otro pequeño modelo, y esta otra se la voy a preguntar a Azure OpenAI para que lo responda de forma más genérica. Y creo que va por ahí las cosas. Y con esos micromodelos, las empresas van a tener mucho más control sobre lo que sucede. Seguramente haya muchos open source, probablemente hasta los mejores, y van a ser capaces de correr y ser mantenidos muy, muy fácilmente. Sí. Lorena, ¿vos tenías algún comentario sobre eso? Sí, básicamente lo que ambos acaban de comentar, creo que la solución va a estar en justo lo que decía Luis, ¿no? Estamos trabajando con esto que está como muy nuevo, no está optimizado, salió con muchos huecos de seguridad, de una infinidad de cosas, pero salió, ¿no? Era como la prueba de concepto. Y entonces yo lo veo evolucionando en el futuro en estos modelos pequeños que tú puedas como empresa o como usuario final trabajar con ellos. Le falta un poquito de evolución todavía en el aspecto, pero sí lo veo moviéndose para allá para poder tener el control y privacidad que la gente, las industrias necesitan tener sobre su información. Pero como en todo, siempre la parte open source y el crowd ayuda a que esto evolucione y se vaya generando. Entonces sí lo veo trabajando todavía muy de la mano con modelos open source, generación de distintos grupos. No sé qué tan bueno o malo sea eso políticamente o económicamente, pero la gente va a estar invirtiendo en esto porque ya vimos que nos funciona, ¿verdad? Nos gustó, lo estamos usando y entonces se va a tratar de irse para allá. Que yo estoy segura que, como decía Gustavo, vamos a empezar a generar distintas arquitecturas, distintos procedimientos, etcétera, para poder hacer. De hecho, lo que decía Gustavo ahorita me recordó un proyecto que hicieron unos chicos de ahorita de octavo semestre, donde el reto era hacer interfaces de usuario con IA, ¿no? Que cumplieran ciertas características y pues bueno, un par de equipos lo que hicieron fue proponer una arquitectura especializada en distintas secciones de la página web y a través de prompts generaban las distintas secciones, ¿no? Y funcionaba mejor que pedirle todo a la IA, ¿no? Probaron distintos generadores, y luego ahí hicieron algunas cositas, pero creo que así como los chavos llegaron a esa conclusión de que necesitamos distintos procesos, no se puede ir haciendo todo, creo que para allá se va a ir yendo el asunto, ¿no? Todavía nos falta trabajar en ello, pero ahí la llevamos para que se vayan haciendo modelos expertos que necesitamos. Hace un ratito, Luis, Lorena estaba comentando un poco sobre el tema de si los datos eran reales o no y cómo confiar. Em, ¿Cómo se maneja cuando estamos hablando, por ejemplo, de performance testing y análisis de rendimiento? Me imagino que los datos y las operaciones incluso, tenemos que poder confiar en que los resultados son reales. ¿Cómo se maneja eso con el tema de la inteligencia artificial? ¿Cómo nos aseguramos de que no son alucinaciones los números o los resultados que nos está dando?
por experiencia de momento te puedo decir que todo es por supervisión todavía. Y digamos que el común que comentan ahorita es que la inteligencia no va a reemplazar trabajos, pero sí el que sepa manejar la inteligencia, ese sí va a acaparar trabajos. Pues ahorita todavía ocupo supervisión, tanto en la parte de entrenamiento como en la parte de entender en la salida que te dan, la salida que te entrega, la salida que genera, vamos, el modelo. Y el caso particular con el que estoy trabajando, yo estoy generando o estoy trabajando en una aplicación que le pide por medio de prompts que genere código en Java con Selenium para automatizar procesos de prueba. La respuesta que me dio a mí me deslumbró y se lo muestro a un manager, le deslumbro, oye, qué bien se ve eso. Lo veo un QA y dice, no me sirve, está muy básico. O sea, las instrucciones de ahí están muy sencillas. Entonces, es lo que te comento, necesitamos un experto, o ahorita todavía necesitamos un experto que supervise la respuesta que nos dan. Porque, digo, para mí como ingeniero de software, ver un script que me generó la inteligencia con los pasos que yo sé que tiene que incluir, me pareció una respuesta muy buena. Y eso lo vio la gente que hicieron los proyectos y le pareció, wow, esto lo tenemos que ver, lo tenemos que mostrar para que se empiece a vender. Pero cuando llega un QA y lo ve, un experto en automatización me dice, esto es lo básico. Eso es un código muy sencillo, me falta todo esto. Entonces todavía necesitamos analizar las respuestas. Y eso estoy hablando de que es código que alguien puede entender. Se torna un poquito más elaborado cuando hablamos de datos. Cuando tenemos que algún experto tiene que validar que los datos que nos está entregando son al menos coherentes y después ver que sean veraces. Y mucho se puede dar cuando le estemos dando un input adecuado. O sea, tenemos el prompt, que es lo que le queremos pedir, y tenemos un input que decimos, bueno, esos son los datos con los que te puedes basar. Aquí están todos mis logs, de alguna manera úsalos. Ya sea que lo entrenemos o ya sea que lo mandemos como embeddings. Pero bueno, aquí hay una información que nos puede como que reducir la cantidad de distracciones que tenga el modelo, que lo que comentas ahorita, creo que para allá va el comentario, la parte de alucinaciones, que el modelo empieza a decir, a aventar datos, empieza a atar, a unir digamos que hace como que especie de sinapsis y empieza a juntar datos que no tengan sentido para nosotros, pero él encontró algún punto donde podían encajar. Entonces, para reducir ese margen, podemos ajustar el modelo para que no se tenga tanta libertad de creatividad y la otra con un set de datos más reducido, que nosotros ya hayamos curado y que tengamos confianza en esos datos también. Bien. Eh, Carlos, antes, bueno, nada, nos estuviste comentando un poco sobre cómo mejorar la performance y testing de las aplicaciones. ¿Qué tipo de tareas en la parte de pruebas de software realmente se pueden automatizar utilizando los modelos de lenguaje? ¿Hay algún tipo de tareas puntual que es más fácil o más rápido o ya se está haciendo que otros? ¿Hay alguno que no vislumbrás que se pueda automatizar tan fácilmente? Ok. Mm, Digamos que enfocándonos principalmente en el Performance Engineer, a día de hoy, digamos que el mayor potencial que tienen estos modelos es en el análisis de resultados, ¿cierto? O sea, nosotros lanzamos muchas pruebas, nosotros ejecutamos un montón de escenarios y estas pruebas generan mucha data, generan muchos resultados, muchos logs, muchas métricas, muchos números. Eh, digamos que fácilmente podemos, bueno, y digo fácilmente entre comillas, ¿no? Pero fácilmente podríamos o podemos usar un modelo grande que ya esté entrenado, ¿cierto? Que sea un experto analizando datos, que sea un experto en data science o que sea un experto leyendo data estructurada y este nos puede a nosotros sacar conclusiones muy rápidamente. Entonces nosotros podemos simplemente preguntarle, oye, ¿qué pasó con las pruebas de ayer? El flujo está, no sé, con 200 usuarios concurrentes, los tiempos de respuesta son óptimos. Y él podría simplemente descargar esa información, analizarla y decirnos, sí, las pruebas corrieron de maravilla y los tiempos de respuesta son estos. Ahí el mayor potencial es donde, pues yo lo veo, ahí es donde nos puede ayudar muchísimo y es donde creo que a día de hoy podemos ya implementar y hacer demos y hacer demostraciones. Incluso pues ya hay softwares que empiezan a especializarse en eso, en el que pues simplemente pagando una licencia ya tenemos acceso a un montón de infraestructura y un montón de herramientas que nos permiten analizar información. Ese sería un pilar que es en el que creo que estamos más avanzados. El otro pilar sería en la generación de código. Eh, todos hemos usado GitHub Copilot, ¿cierto? Hay un montón de otros modelos que nos permiten autocompletar código
Y como existen tantos elementos, digamos, muchos códigos son pues muy robustos, a veces son difíciles de entender, a veces leyendo un código pues es difícil saber qué está haciendo realmente, si vamos a agregar una nueva función o un nuevo escenario, o un caso de prueba, lo que sea, a veces la complejidad suele ser muy alta. Ahí es otro pilar en el que yo pienso que la inteligencia artificial generativa puede leer el repositorio, puede escanearlo, puede entender el código y puede proponer soluciones. E incluso a nosotros nos puede ayudar a generar nuestro código, ¿cierto? Entonces, si ya tengo yo mi repositorio y tengo un asistente que ya conoce la aplicación de pies a cabeza, yo le puedo preguntar y decirle, oye, genérame un código de carga que teste este workflow, ¿cierto? Que teste desde el momento en el que el usuario ingresa a la aplicación hasta que, hablando por ejemplo de un e-commerce, agrega productos al carrito y los compra, ¿cierto? Digamos, asumiendo que él tenga un conocimiento muy robusto, él podría automáticamente entender cuáles son los pasos que hay que seguir y empezaría desde el punto A al punto B y me generaría el código para yo lanzar esa prueba. Yo pienso que eso ya es posible de hacer. Obviamente hay muchos retos en intermedios, pero digamos que hacia allá va. Yo creo que esos son los dos pilares más importantes, análisis de datos y generación de código. Cuando estabas comenzando a hablar, mencionaste sistema experto. Acá no sé si vos, Carlos, o Luis prefieren, pero me encantaría que nos contaran un poco a qué se refieren, de qué se trata un sistema experto. Capaz que Luis, no sé. No se peleen por Carlos, hablar. primero yo te sigo. Dame una idea por dónde va el comentario y yo le sigo. Quiero entender, a ver, entiendo que un sistema experto no es simplemente un modelo de inteligencia artificial entrenado para algo. Entiendo que debe ser un poco más que eso, por algo se le llama sistema experto. ¿Nos quieren contar un poquito de qué se Mira, trata? algo que pasa, Yo me puedo tirar y lo he a la notado. piscina y hablar, pero creo que es mejor que ustedes No, como expertos lo cuenten. y atinarías muchos puntos si te tiras con qué así al azar. Porque te comento que parte de lo importante con esto es que ya lo han comentado, el modelo es generativo. El modelo es generativo. Saber usarlo es lo que nos da un valor. En este momento, digamos que el proyecto con el que estoy colaborando tiene que ver con hacer pruebas unitarias, pero generar scripts a partir de descripciones de test cases que se hacen en lenguaje natural. Entonces, el reto que me encuentro ahorita es que no tenemos la experiencia de cómo analizar las páginas web, porque el modelo no tiene acceso, no puede interactuar con páginas porque lo tiene por seguridad bloqueado. De alguna manera hay que proveerle ese input para saber cómo se compone una página, para saber qué le puede probar a esa página. Hay compañías que tienen mucho tiempo dedicadas en esto, que tienen muy bien desarrollado la experiencia de cómo analizar una página. Probablemente ya tiene herramientas para analizar eso, porque analizar una página no es AI en este momento. Analizar una página es eh, haber automatizado los pasos de análisis para poder generar una lista de cosas que puedes probar, una lista de atributos, una lista de elementos. Esa inteligencia que ya tenía la compañía se lo mete a un modelo. Entonces, yo creo que cuando hablas de modelos expertos es porque no solamente está conjugando datos, sino que de alguna manera ya está integrando todo el conocimiento que tiene una organización. En este caso es una compañía que tiene años en el mercado de pruebas automatizadas y lo han hecho con un montón de herramientas. Entonces ya tiene un conocimiento de diferentes herramientas, de diferentes infraestructuras, hasta de todo un ecosistema para hacer pruebas. Y toda esa información que tiene se lo pudo poner un modelo. Te vende un producto, es el producto que está dando. Entonces yo considero que eso es lo que está hablando de un tema experto, que tiene toda la experiencia, digamos que operacional, de un proceso y eso lo está usando como palanca para obtener mejores respuestas de un modelo. Buenísimo. Lorena, desde la perspectiva de un educador, el análisis de prueba de performance, de rendimiento, ¿tiene sentido? ¿Puede ayudar a proponer ejercicios, por ejemplo, para los alumnos y obviamente para corregirlos? ¿Ya se hace? Sí, claro que sí. De hecho, es una cuestión que trabajamos con los chicos. De hecho, ahorita tenía aquí anotada una cuestión ahí para Luis que me lleva también a esto que te voy a comentar.
ahorita estaban platicando de pues, que se considera un experto y empiezan a comentar es que tiene que comprender el sitio web, ¿no? Entonces, ya desde ahí nosotros estamos de, bueno, o sea, es una pregunta para nosotros también. ¿Entendemos cómo debería de funcionar? ¿Sabemos las partes? ¿Sabemos, o sea, qué procesos, cómo debería de funcionar y todo eso? Entonces, es algo que um, luego los chicos de, ay, ¿para qué vemos esto? Porque esto es importante. Entonces, cuando llegamos a esta situación de automatizaciones, es el primer comentario, ¿no? De necesitas entenderlo tú, cómo funciona para poder probarlo. Necesitas entender por dónde se va a mover, por dónde se mueve un usuario, por dónde se debería de mover para poder revisar todas estas cuestiones. Y, por ejemplo, pues a lo mejor con sus debidas proporciones es un poco más sencillo en una página web. Yo trabajo con los chicos en videojuegos y cuando nos enfrentamos a pruebas de calidad en el videojuego, sobre todo videojuegos abiertos, es donde empieza a explotar la cabeza de todo el mundo porque es cómo voy a probar todas las posibles opciones que le estoy dando al usuario / jugador, ¿no? Entonces ahí es cuando dices ¿tú qué crees? ¿Te parecería interesante utilizar alguna herramienta que te ayude? Y entonces terminamos ¿sabes qué? Sí es importante, o sea, necesitamos entenderlo conceptualmente como personas humanas para poder explicárselo a una máquina y que la máquina haga todas estas opciones para hacer todos los logs y todo lo que comentaba Carlos, que después nosotros otra vez tenemos que analizar, oye, se bugueó aquí, se traba, no jala, te está tomando demasiado tiempo para llegar a algo que debería estar más accesible. En fin, una infinidad de métricas que tenemos que revisar, pero sí lo trabajamos con los chicos porque es algo bien, bien importante que ellos sepan que la primera persona que tiene que entender esto pues es el humano, tanto el que lo está diseñando como el que lo va a probar, para poder después explicárselo a una máquina, ya sea con lenguaje natural con los modelos que están comentando o pues más complicado podría ser explicarlo ya en código, ¿no? Es que Esa traducción se al pone final si divertida. no, al final si la persona que está detrás del código no entiende realmente el resultado, es muy difícil Exacto. saber si está alucinando esa información, Exacto. si lo está haciendo bien o si lo podría hacer mejor. Como lo dijo Luis hace un ratito, que vio un código generado por la inteligencia artificial y le parecía fantástico hasta que lo vio el experto. No, esto no me sirve. Sí. Y es muy, muy importante. Por ahí había una charla que escuché por ahí que decía que la inteligencia artificial está ayudando a no a subir tanto la habilidad de la gente, sino la gente que la sabe utilizar puede acceder a cosas más arriba, ¿no? Entonces, ahí es donde viene la importancia ok, conozco mi información porque necesito saber si esta cosa va a decirme algo cierto o no, si va a estar alucinando o no, pero aparte entiendo y puedo aplicar en distintas áreas, ¿no? En mi área de experiencia, que es, por ejemplo, puede ser quality assurance, puede ser generación de código, etcétera, pero necesito poder aplicarlo porque, de nuevo, la cantidad de pruebas que a lo mejor tiene que hacer alguien para una página o para una aplicación, pues pueden ser muchísimas, ¿no? Para realmente evaluar la aplicación completamente. Y una de estas herramientas que nos platican, pues te ayuda un montón a generar la información que después tú tienes que ver, ¿no? Por ahí nosotros decimos mucho, si entra basura, sale basura. Entonces necesitamos saber, o sea, estar seguros que no está entrando basura, o sea, que yo puedo explicarle a la inteligencia o al proceso información verdadera, que bueno, ahí les tengo una pregunta tanto a Carlos como a Luis de cómo sabemos que realmente no estamos metiendo basura de la información a la inteligencia artificial.
Y después, pues la inteligencia va a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y es generar, me va a generar algo y yo tengo que revisar que ese algo realmente no esté bien y no sea basura generada por mientras. Sí, es el reto sigue siendo bueno, no tanto reto, sino es que la validación siempre la da un usuario todavía. Todavía la inteligencia nos va a entregar sus respuestas y todavía estamos en un punto en que la gente tiene que evaluar si las respuestas son adecuadas a lo que están preguntando, que al final de cuentas eso son las dos cosas yo creo que muy válidas que están haciendo ahora con los muchachos. Número uno, que puedan partir o que trasladen ese conocimiento que tenemos para programación. Programación es partir una tarea compleja en tareas más pequeñas. Eso mismo pasa con inteligencia. Bueno, ¿cómo hago no la pregunta? ¿Cómo voy guiando una conversación o cómo voy refinando las preguntas para obtener una respuesta que cumpla con lo que estoy buscando? No es como que te mando una instrucción y me entregas una tesis. Yo tengo que empezar poco a poco, yo tengo que empezar poco a poco a proveerle la guía para que la inteligencia sepa qué estamos buscando. O sea, cuando se puede empezar a limitar las respuestas hacia lo que estamos buscando. Y es un punto que nos va a dar una habilidad. Primero, cómo guiamos esos prompts que decimos, ¿qué queremos de ti? Este es lo que te estoy poniendo datos y este es lo que estoy buscando como una respuesta. No me gustó, vamos a ver cómo lo volvemos a hacer. Cámbiale una forma, cámbiale el estilo, cambia la herramienta con la que estamos trabajando e ir reforzando esa forma de estructurar las preguntas para poder tener una respuesta más refinada, que es la parte que ahorita nos interesa que dominemos como usuarios. Y como parte de programación, como el área de programación, lo que queremos es como que automatizar ese proceso de tal forma que para un usuario final sea más natural guiar. O sea, decimos, bueno, mira, aquí está el camino, vete siguiendo estos pasos y te vamos a dar una respuesta que tenga sentido con lo que tú buscas. Entonces, como que el reto para nosotros en el área de software es usar esta tecnología con una capa, crear una capa en la cual el usuario pueda moverse más libremente sin que sea un experto en el manejo del manejo de la inteligencia o el manejo de sus propios datos. Y así como hablamos de dividir la tarea, dividir un problema complejo en problemas pequeños, probablemente nuestra herramienta que hagamos va a tener un componente para que alguien esté analizando datos y esté monitoreando logs o esté analizando que las respuestas. Sabemos que mucho cuando hablamos de esto de Machine Learning, había un montón de retos virales, ¿no? Que eran los que nos ponían, ¿cómo te vas a ver en 10 años? Etcétera, etcétera. ¿Cómo te verías si fueras del sexo opuesto? Algo que lo que no nos damos cuenta es que nos estaban monitoreando nuestras reacciones. Entonces te ponen una foto y te vean tu cara, no le gustó, y te la cambiaban. Sí le gustó porque te vean tus reacciones faciales por medio de la aplicación. Entonces, en un punto también podemos empezar a gestionar esos datos. De esta respuesta y su nivel de satisfacción fue del 80%, y su nivel de satisfacción por el tono de voz, por la cara que puso, llegó al 90%. Entonces, esta fue una respuesta buena. Esos son los logs que va a empezar a analizar otro componente de nuestra aplicación para comenzar a probablemente eh, categorizar las respuestas y poder guiar a una mejor generación en los siguientes ciclos. ¿Cómo está el tema de la privacidad y la parte ética de utilizar todos estos datos y utilizarlos de esta forma además? No le he metido mucho, pero sí he escuchado que lo que les comentaba ahorita, y hago mucha vez en eso, que se está buscando que sea ética la forma de obtener datos. Aquí en la oficina hay un colega que está trabajando precisamente con unos modelos, el laboratorio John Snow tiene unos modelos de datos públicos donde puede la gente empezar a hacer sus pruebas y ellos lo que dicen es que fueron datos que fueron obtenidos de forma ética, o sea, que tenían permiso del usuario, tenían verificando con copyright, etcétera, etcétera, y eso te da un modelo que sea más pequeño, no tan experto, pero tienes la confianza que los datos tienes permitido usarlos. Hay que desarrollar el modelo y tienes que desarrollar toda la infraestructura para poder usar ese modelo. Entonces, no está tan sencillo todavía. Pero igual, las empresas que hay empresas que están buscando que eso sea más fácil para el público y que te garantice esa parte de que los datos te hace transparente la parte que los datos sean éticos para su uso. Lorena, en la parte desde la academia, en la educación, ¿se está mostrando toda esta parte de privacidad y ética a la hora de utilizar estas tecnologías? Sí, platicamos mucho, sobre todo en las clases de
inteligencia artificial, donde vemos todas el detalle del entrenamiento y todo esto, Porque digo, porque pues al la final es cantidad una de caja datos que, negra, ¿no? Les claro, ponemos sí, datos y sí, sí, sale algo y hay un tema grande ético ahí atrás. exacto, ¿no? Es un hoyo Sí, negro, es una caja negra. O sea, lo que entra ahí no sabes cómo va a salir, exactamente. pero ya está Entonces, dentro. el buscar la información con autorización, como decía Luis, pues es muy importante, ¿no? Que es algo que yo sí discuto mucho con mis alumnos porque siempre les digo, o sea, para ustedes es una línea en un Excel probablemente, pero para alguien es, no sé, su portafolio artístico en el que ha trabajado años, es su cuenta de Git Recuerdo, en la que le han dado un montón de información, ¿no? perdón, Lorena, recuerdo un ejemplo de Sí, no hace tanto, una empresa que utilizaba, en realidad era Machine Learning, todavía no estaba estos modelos de lenguaje, para decidir qué currículums pasaban a la siguiente etapa del proceso de hiring, de contratación, y, y habían tomado todos los recaudos necesarios, habían eliminado el nombre de la persona, habían eliminado el género de la persona para poder evitar de que este Machine Learning sesgara por si era mujer o era hombre, por ejemplo. uh-huh. ¿Y qué es lo que sucedió? Al final se empezaron a dar cuenta de que sesgaba igual. Siempre avanzaba a los hombres y a las mujeres las dejaba para atrás y no lograban entender por qué. No lograban entender por qué y no había forma de abrir la cajita del Machine Learning para ver qué es lo que pasaba. Hasta que empezaron a probar y se dieron cuenta, y la forma de probar estas cosas es borrar datos de entrada y a ver qué pasa del otro lado y tratar de entender, sacar conclusiones. Se dieron cuenta de que muchas mujeres tenían un hueco en el historial laboral que terminaba siendo porque habían tenido hijos o habían tenido una licencia maternal, algo por el estilo. Y el Machine Learning se había logrado dar cuenta de eso cuando nosotros no. Y usaba eso para sesgar a las personas que pasaban. Es muy difícil darse cuenta de esas cosas y creo que sin duda tiene que estar siendo parte de la educación y mostrarlo que es un problema y hay que atacarlo desde los datos de entrada. Exactamente, sí, o sea, son cuestiones que a lo mejor cuando estás tomando tus cursos de bases de datos o de entrenamiento, machine learning, etcétera, pues no vienen en el temario, ¿verdad? Pero es muy, muy importante porque después cuando ellos salen a trabajar, se enfrentan con estas situaciones. Y la idea es de nuevo, o sea, ayudarlos a tratar de tomar las mejores decisiones, ¿no? De darles herramientas, presentarles casos, presentarles historias como la que acabas de contar, ¿no? Ahorita creo que tenemos muchas historias muy, muy polémicas ahorita con ese respecto. Por ejemplo, toda la situación de que hay varias redes sociales que están lanzando comunicados de que van a usar nuestro contenido para entrenar sus modelos y entonces es, bueno, yo no estoy tan de acuerdo en que uses mi contenido o sí o no me importa, etcétera. Entonces, todos estos detalles creo que también tienen que ver y es muy importante con la parte de qué tanto la gente común y corriente que está allá afuera, trabajando en el Internet como todos los demás, entiende cómo se procesa o cómo se puede usar su información, ¿no? Por ahí algunos modelos, pues usan imágenes que pareciesen libres que están en Internet o usan código que pareciese libre que está en Internet y pues no tanto, ¿verdad? Por ahí también hay varias historias de un código de GitHub que no hacía nada más que acomodar un div y cuando el autor lo dio de baja, tronaron un chorro de aplicaciones. Porque era un código que él tenía libre, pero no recuerdo qué roce tuvo con alguien y dijo, pues voy a bajar todo mi repositorio y tronaron varias cosas, ¿no? Entonces, son cositas muy, como dices, muy, muy pequeñas que tienen un gran impacto que a veces nosotros no medimos. Hay algún meme por ahí que muestra un montón de cajitas, ¿no? Donde las cajas de arriba son los grandes sistemas que manejan el planeta, básicamente. Y abajo, en una esquinita, está todo siendo sostenido por una pequeña librería que alguien escribió hace 15 años y jamás actualizó, ¿no? Pero sí, es así. Así es, así es. Entonces,
hay un chorro de cosas que yo creo que sí podemos hacer. Es definitivamente en las universidades y en los centros de preparación, hablar de estos temas con los alumnos, foros como este para que la gente pueda acceder y empezar a entender un poquito de cómo funcionan, pros, contras, qué podemos o no podemos hacer con esto, porque también siento que pues luego parece como mágico, ¿verdad? Sí. De que yo pueda, como decías hace rato, ¿no? Que yo pueda chatear con una entidad nebulosa ahí digital y que sepa de leyes, que sepa de arte, que sepa de cocina, que sepa no sé, de administración del tiempo, una infinidad de cosas, que sepa de mate, de física, ¿no? O sea, que esté ahí, que yo lo pueda acceder con mi propio lenguaje, que me entienda y que me conteste a un nivel que yo también puedo entender, ¿no? Entonces, sí parece a veces, y creo yo que es muy importante como desmitificar esta situación para que podamos entender mejor las cuestiones éticas, que aprendamos a pedir permiso para utilizar información de Internet. Luego pensamos que todo ahí está, pues está ahí, ¿no? Es público, lo puedo agarrar y no. Y otra cosa que también trabajamos mucho es en dar crédito de dónde salieron las cosas, ¿no? Porque pues eso te ayuda a entender mira, sí usaron la IA, ¿no? Entonces ese es un trabajo con los chicos también de, oye, pues tú no lo inventaste, ¿no? A lo mejor tú hiciste un pedacito de algoritmo, pero te basaste en otras cosas. Entonces, por favor, hay que ir dando crédito de dónde salió. Si usas la IA, pues lo que se pide en las referencias casi siempre es pones tu prompt y ya también ahí tú puedes ir revisando ok, o sea, hizo un buen prompt o no hizo un buen prompt, porque de algo que sí estamos seguros es que el prompt es tuyo, ¿no? El prompt tú lo hiciste, tú lo diseñaste, y esa es la parte que te corresponde de propiedad, ¿no? Lo demás, pues ya lo hizo una IA y luego, bueno, ahí ya entramos en otros asuntos filosóficos, ¿no? De si lo hizo la IA, ¿quién es dueño de eso? ¿Se puede usar o no se puede usar? Y luego ya entramos en cuestiones de que si yo entreno la IA con mismas cosas que hace la IA, suceden cosas divertidas. Alucina más la IA, empiezan a pasar cosas interesantes ahí con los entrenamientos que tiene el algoritmo. Y bueno, o sea, nos metemos en muchas cuestiones que creo yo que ya van hacia la filosofía de cómo funciona esto, más que a la aplicación práctica, pero que creo que son interesantes de discutir, sobre todo ahorita que estamos en el proceso de robustecerla y crecerla para que tengamos aplicaciones interesantes. Buenísimo. Carlos, volviendo un poco al tema de análisis de rendimiento, particularmente, ¿qué cuellos de botella o problemas de rendimiento crees que la inteligencia artificial generativa está mejor equipada para identificar? ¿Hay algún, no sé, los tienen separados en categorías, este tipo de problemas los podemos automatizar o identificar mucho mejor con inteligencia artificial que estos otros? Perdón, estaba muteado. ¿Me escuchan, cierto? Sí. Sí. Listo. No, digamos que nosotros, pues en la ingeniería de performance hay tres focos, por así decirlo. O sea, nosotros nos enfocamos en los tiempos de respuesta, ¿cierto? Medimos el desempeño de la aplicación, qué tan rápido nos responde, se demora muy poco tiempo, mucho tiempo, analizamos eso. También nosotros miramos la infraestructura, cuánta RAM consume, cuánto disco, cuánto internet, todo. Y el tercero son los escenarios. Los escenarios, digamos que nosotros no podemos testear toda la aplicación de una, no podemos decir, por ejemplo, que entren 1000 usuarios, hablemos de un e-commerce nuevamente, por ejemplo, Mercado Libre, no podemos simular que entren 1000 usuarios y hagan de todo, que uno se registre, que el otro compre un producto, que el otro venda un producto, que el otro registre un producto, son muchas cosas al tiempo, ¿cierto? Pueden haber flujos más críticos que otros, flujos que sean mucho más simples y flujos que sean mucho más complejos, digamos, computacionalmente hablando, porque digamos, si alguien hace una compra, es mucho más complejo porque pues
tiene que ver con la cuenta bancaria, que se procese el pago, que se verifique la factura, que el pago esté en la base de datos. Son un montón de flujos que pasan en un instante. Por el contrario, que un usuario se registre en la aplicación, pues es algo mucho más sencillo. Simplemente hay que validar información y guardar el usuario en una base de datos. En esa distinción, distinguir cuál escenario es más prioritario que el otro, cuál escenario es más crítico, cuál escenario puede romperse más fácilmente, ahí es donde la inteligencia artificial podría ayudarnos y decirnos, estos escenarios son más prioritarios por X, Y, Z razón, y estos otros pues no son tan prioritarios. En ese momento, él nos puede ayudar fácilmente, o bueno, de forma natural, por así decirlo, entre comillas, está detectando por nosotros los principales riesgos y los principales posibles cuellos de botella que nosotros podamos detectar. Entonces, bajo esa lógica, sí, él analizando nuestra aplicación, analizando los resultados, puede decirnos, estos escenarios son de baja prioridad, enfoquémonos en estos, porque son los que más complejidad tienen por X, Y, Z. Y ya nosotros, como ingenieros de performance, decimos, ok, validamos, tiene razón, es cierto, diseñamos los scripts, bueno, si es que los diseñamos nosotros o los diseña una IA, enfocándonos en esos puntos que la IA pues, nos ayuda a detectar. Así sería como lo veo yo. Se nos Y está un terminando el punto tiempo, importante es pero que decime, Luis, sí. un punto importante es que te convierte como que ya en un, o sea, te da un, digamos, un poder de ser un coordinador. Y ahora tú dices que yo sé que quiero ser, voy a pedirle a 20 inteligencias que hagan este trabajo, voy a pedir 20 ejemplos de cómo hacer esto. Entonces tienes tú un laboratorio de experimentos ya casi casi a tu control. Tú puedes, tienes una idea y puedes lanzarle a que te haga un montón de determinadas iteraciones y tú analizas la respuesta. Que es algo lo que comentaba Carlos. ¿Cómo le hago para que me genere, que me encuentre cuello de botella? Y lo cómo le hago para obtener scripts para el cuello de botella. Entonces, es algo lo que nos da también esta herramienta, nos da el poder de decir, bueno, que tengo más capacidad de generar cosas y ya yo con mi parte, digamos, que mi parte de experiencia, digamos, de una parte artesanal, hasta llamarlo de una manera, de una forma artesanal, yo depuro esas 20 o 30 o 50 o 100 opciones que me entregó la inteligencia. Lo va a tener de la mano. Ya tienes tú esa facilidad también, o ese poder. Yo les quiero hacer ahí una pregunta a Luis y a Carlos y es, ¿qué tan automatizado estaría? O sea, ya pensando yo como si yo fuera el usuario de estas herramientas, yo ¿qué haría? Nada más escribo así de el prompt, no sé, Eh, no sé qué tan. digamos que parte del demo, de lo que voy a hablar más adelante, es eso. Es cómo a partir de un prompt sencillo desencadena un montón de cosas, ¿cierto? A día de hoy eso obviamente está muy primitivo, es muy pequeño, hay cosas que se pueden mejorar, etcétera, etcétera. Pero yo pienso que va a llegar un punto en el que con un simple prompt va a desencadenar un montón de acciones, va a disparar un montón de eventos que van a culminar pues en una respuesta de la inteligencia artificial. Esta respuesta no necesariamente tiene que ser también en lenguaje natural. La respuesta puede ser levantar un servicio, correr este contenedor, ejecutar esta aplicación, eh, sí, abrir este puerto en esta otra aplicación. Entonces, hoy en día, pues con tanta automatización que existe, simplemente es agregarle esta capa para que la inteligencia artificial Ujú. ejecute cosas, que ella tenga la potestad de decir o simplemente arrancar un script y que este script sea el que ejecute los demás pasos, pero que sea ella la que entienda en qué momento ejecutar ese script y en qué momento no. Eh, y digamos que todo eso, a día de hoy, obviamente repito mucho porque las inteligencias artificiales no son perfectas, o sea, los modelos grandes de lenguaje no son perfectos, los modelos generativos tienen problemas, alucinan, tienen un montón de complicaciones, pero se pueden hacer POCs, se pueden hacer ejemplos, demostraciones de que es posible con un solo prompt que realice un montón de cosas más. Eso hoy en día yo creo que es posible y lo vamos a ver un poquito en la demo. Así, aquí dando un poquito de spoiler, trato un poco sobre eso. Me viene genial. A ver, como decía, nos estamos quedando sin tiempo, pero te quería pedir, Carlos, que ya que diste alguna pincelada, bueno, comentes de qué va. En los próximos minutos vamos a grabar, Carlos va a grabar un
un demo, una prueba de concepto, donde va a mostrar un poco de qué se trata. Y lo vamos a poner, supongo que el enlace en los comentarios, va a ir como adjunto esta demo para quienes quieran verlo. Carlos, ¿podés contarnos un poco de qué se va a tratar? Sí, claro. Em, la demo hace uso principal de un concepto que se llama el RAG, que en español sería algo así como generación aumentada por recuperación. Es una técnica que se usa para darle un contexto específico al modelo de lenguaje. Como ya hablamos, los modelos de lenguaje tienen conocimiento muy general, ¿cierto? Pero si yo le pregunto por, no sé, sobre Picasso, sobre qué dice la página de este libro, la página 50, él no va a saber qué dice la página 50 de este libro. Una forma de pasarle contexto al modelo de lenguaje y decirle, basado en esta información que te voy a entregar, respóndeme esta pregunta. Entonces, hay mecanismos, hay formas, hay sistemas que nos permiten a nosotros coger el modelo de lenguaje, hacerle una pregunta. Esta pregunta, por así decirlo, se desenmascara, se transforma en una query que busca la información por la cual yo estoy preguntando. Entonces, por ejemplo, si yo pregunto, aquí tengo un montón de libros sobre historia del arte, pero si yo le pregunto particularmente por Picasso, el sistema es capaz de detectar que estoy utilizando la palabra clave Picasso y él va a coger como contexto los libros que solo hablen de Picasso. Esos libros van a entrar al modelo de lenguaje y el modelo de lenguaje ya tiene un conocimiento ya mucho más especializado para responder mi pregunta. De eso trata más o menos la demo. Es como yo preguntándole cosas muy específicas, el sistema es capaz de recuperar esa información, que es muy precisa, y responderme la pregunta en base a esa información. Así evitamos que alucine, que invente información, que saque conclusiones que no tienen nada que ver, porque ya le estamos pasando la información, sí, ya se la estamos pasando molida, por así El decirlo. contexto. Él solamente tiene que analizarla, exacto. Y de esa forma nosotros evitamos a muy grandes rasgos que el modelo pues nos diga basura, ¿cierto? Porque si le entregamos oro, pues nos va a entregar un poquito de oro también, ya no va a ser tanta basura. Aunque el otro reto es, si le entregamos datos que no tienen nada que ver, un contexto que no sirve para nada, pues la IA no tiene cómo responder y nos va a responder de cualquier forma. De eso trata, pues, más o menos. Entonces, es todo como la arquitectura que he diseñado nos permite solucionar este problema y a nosotros, principalmente como ingenieros de performance, nos puede ayudar un montón. Buenísimo. Bueno, antes de despedirlos, me encantaría, Lorena, Luis, que dieran un mensaje de 30 segundos, 60 segundos, alguna reflexión final sobre el uso de estas tecnologías. Eh, Lorena, ¿querés comenzar? Muy bien. Sí, yo creo que estas tecnologías, yo las veo mucho y creo que la mayoría de la gente las podría utilizar como pequeños asistentes, ¿no? Así como comentaba Luis, ¿no? De que de pronto puede ser el coordinador, ¿no? De un montón de pequeños cerebritos que te ayudan a realizar tareas. Y sí es muy importante que estemos enterados de hasta dónde pueden llegar y qué cosas sí pueden hacer y no pueden hacer para nosotros poder realmente apoyarnos y tomar decisiones más que requieren una mente humana, ¿no? Cosas sencillas, creo que la IA la puede hacer. Las aplicaciones como las que nos comenta Carlos y las que nos ha comentado Luis son cosas que definitivamente puede hacer una IA sin problema y un humano se puede dedicar a hacer otras cosas mucho más interesantes. Por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Luis. No es que la gente se vaya a quedar sin trabajo per se, todavía es muy supervisado el proceso, pero una persona que pueda sacarle jugo a estas aplicaciones, que pueda crear, que pueda pensar en aplicaciones para esto, va a tener un mejor trabajo, ¿no? Un trabajo súper garantizado. Entonces creo que es algo que sí debemos de invertir nuestro tiempo en aprender para darnos mejores oportunidades en el futuro. Luis. Y esto aplica en general porque nosotros en el área de tecnologías como que tenemos el reto
de aterrizar toda esta funcionalidad. Nuestro reto es hacer que sea intuitivo el manejo de la inteligencia. Por eso comentaba Lorena, ¿cómo le hacemos? ¿Qué tipo de prompt va a hacer el usuario? No es pedir que el usuario hiciera prompts, que el usuario preguntara. Y nosotros tenemos un poquito de lógica atrás de eso para poder separar uno o varios prompts y poder empezar a deducir la información que necesitamos presentar. Entonces, como intermediarios de este proceso, nos toca a nosotros llevar esa batuta de entender cómo convertir lo que el usuario tiene una inquietud, cómo convertirlo a una entrada a este modelo y también lo que platicamos nosotros, cómo le proveemos la información, ya sea por el RAG, como lo comentaba Carlos, o cómo le proveemos la información entrenando modelos para que nuestras respuestas sean más adecuadas. Entender cuando necesitemos un modelo especializado, si lo podemos adquirir o si necesitamos hacerlo. Por eso también necesitamos en esa visión de algún modelo, de algún punto, entender o dominar el proceso para poder entrenar modelos y que nos ayude a tomar esa decisión. Si yo puedo conseguir en el mercado un modelo que ya haga algo, por ejemplo, Salesforce es un proveedor de tecnología que tiene bloques muy particulares para cada área de la industria. Si me puede y si tenemos recursos para adquirir un modelo de esos, o mejor entrenamos un modelo que sea de nuestra empresa. Si tenemos el tiempo para desarrollar todo ese proceso. Y es lo que va a tocar como parte de tecnologías, de entender esos puntos. Por eso los conceptos son muy importantes para poder reducir en qué bloques nos conviene enfocar el tiempo y proveer una solución final al cliente que le haga mejor sentido a lo que él está buscando. Carlos, ¿querés hacer una reflexión final o te vas a ir a grabar directo el demo? No sé, pues solo como por cerrar, diría que sí, pues digamos, este tema da mucho para hablar. Y nada, ¿no? Pues me parece que los puntos de vista de todos son muy válidos, está muy chévere toda esta conversación. Hay que hacer una parte 2, creo yo, para pues, elaborar un poco más o hablar de otro tema más puntual en el que la inteligencia artificial pueda pues tener un papel importante. Vamos a hacer algo como, Y nada, si dejan tantos likes en este video, hacemos la parte 2 o Like algo para parte así. 2. algo Algo así. así. Bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, nada, quiero agradecer a todos por participar. Gracias, Lorena, Carlos, Luis. La verdad que excelentes minutos de sabiduría. Por la cucaracha nos decían de que podíamos extenderlo un ratito más, así que nos pasamos unos cuantos minutitos de lo que teníamos planificado. Gracias por explicar todo de forma súper sencilla para que todos podamos entender el potencial de estas herramientas que están metiéndose en todos los rincones de la vida, pero sin duda en el mundo del desarrollo y de los sistemas y del software aún más. Así que nada, a todos los que nos están viendo les invito a dejar un like, un comentario, coméntenos qué temas les gustaría que tratáramos en las siguientes ediciones del Proficient Innovation Tech Forum. Así nada, podemos hablar, podemos buscar a las personas expertas en cada área y sumarlas aquí para poder conversar un rato. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.